La mochila olvidada. El sol de la tarde caía sobre la ciudad con un resplandor dorado que pintaba los edificios de tonos cálidos. El aire olía a asfalto caliente y a frituras que salían de los pequeños puestos de esquina. Entre el bullicio de los transeúntes y el rugido constante de los buses, Samuel, un niño de apenas 11 años, avanzaba con pasos cortos y distraídos hacia la parada. Llevaba una camiseta azul claro con un dibujo de astronauta en el pecho, un pantalón de mezclilla gastado y unas zapatillas que alguna vez fueron blancas, pero ahora estaban manchadas de polvo y tierra. En su espalda cargaba una mochila verde con parches cosidos a mano, un rayo amarillo en la parte superior, una estrella plateada en un costado y en el bolsillo pequeño, un llavero en forma de pelota de fútbol que tintineaba al compás de su andar. Esa mochila era especial para Samuel. No solo porque contenía sus útiles escolares y la merienda que su madre siempre le preparaba, sino porque en ella guardaba pequeños tesoros, cartas que intercambiaba con sus amigos, una canica azul brillante que aseguraba que le daba suerte en los exámenes y un cuaderno en el que escribía dibujos y notas como si fuera un diario secreto. Aquel día había sido particularmente largo. Tenía clases de matemáticas, ciencias y una actividad en el salón que lo había dejado cansado. Cuando subió al bus de regreso a casa, se dejó caer en un asiento junto a la ventana, apoyando la frente en el vidrio caliente. El traqueteo del vehículo y el murmullo de los pasajeros lo arrullaron, y en cuestión de minutos, comenzó a cabecear. El bus avanzaba lento, frenando en cada esquina. Samuel miraba distraído cómo la ciudad se llenaba de sombras mientras la tarde se deslizaba hacia el anochecer. Recordaba vagamente que debía revisar la tarea de ciencias, pero el cansancio lo vencía. Cerró los ojos y se permitió descansar, solo un momento. Cuando despertó, el bus ya estaba casi vacío. La próxima es la última parada, gritó el conductor desde adelante, con voz ronca. Samuel se levantó de golpe, desorientado. Se acomodó la camiseta, buscó sus monedas en el bolsillo y corrió hacia la puerta antes de que se cerrara. Apenas bajó al andén, respiró aliviado. El aire era más fresco allí, aunque cargado con el olor del escape del bus. Caminó un par de pasos y entonces lo sintió, la espalda ligera. La mochila. ¡Mi mochila!, exclamó en voz baja, girando bruscamente hacia el bus. Pero ya era tarde. El vehículo resopló, soltó una nube gris y comenzó a alejarse calle abajo, perdiéndose entre otros buses y carros. Samuel lo siguió con la mirada, paralizado, como si sus pies no quisieran moverse. Dentro de aquel vehículo, sobre el asiento junto a la ventana, quedaba su mochila verde con todos sus tesoros. El corazón le latía con fuerza. Sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo iba a explicarle a su madre que había perdido la mochila? No era la primera vez que olvidaba algo, pero nunca había sido algo tan importante. Se quedó quieto un momento, con los ojos vidriosos, y luego comenzó a caminar en círculos, buscando una solución. La terminal quedaba a unas cuadras. Recordó que el conductor había dicho que era la última parada. Si corría lo suficiente, quizá pudiera alcanzarlo cuando el bus llegara y los trabajadores lo revisaran. Con esa idea en mente, echó a correr. Sus zapatillas golpeaban fuerte contra el pavimento. Esquivaba gente, tropezaba con bordillos, cruzaba la calle casi sin mirar. El aire le quemaba los pulmones, pero no se detenía. La mochila no podía perderse así. Finalmente, llegó a la terminal. Los buses entraban y salían en fila, con los motores rugiendo y los conductores conversando entre sí. Samuel miraba cada uno con desesperación, buscando el número de ruta que acababa de tomar. Y allí estaba, estacionado al fondo, con las luces aún encendidas y las puertas abiertas. El niño respiró aliviado y corrió hacia él. El bus estaba vacío. Los asientos mostraban la huella de los pasajeros que habían estado allí minutos antes, periódicos arrugados, envolturas de dulces, un paraguas olvidado. Samuel buscó con la mirada el asiento donde había estado sentado y lo vio. La mochila verde seguía allí, recostada contra la ventana, intacta, como si lo hubiera estado esperando. Menos mal, susurró, aliviado. Subió rápidamente, estirando la mano hacia su tesoro. Pero justo cuando sus dedos rozaron el llavero de la pelota de fútbol, algo extraño llamó su atención. La cremallera del bolsillo principal estaba abierta. Él estaba seguro de que la había dejado cerrada. Muy seguro.
El corazón le dio un salto. Tragó saliva y, con manos temblorosas, abrió la mochila para revisar. Sus cuadernos estaban allí, su estuche de colores también, pero en el fondo había algo nuevo. Algo que él no había puesto. Era un sobre. Un sobre grueso, cerrado con una cinta roja. Samuel lo levantó con cuidado, como si pesara más de lo que realmente debía. Lo observó bajo la tenue luz del bus vacío. No tenía nombre, ni dirección, ni nada escrito encima. Solo estaba allí, esperándolo. El niño se quedó quieto, con el sobre entre las manos, mientras en su interior un torbellino de preguntas comenzaba a crecer. ¿Quién lo había puesto? ¿Cuándo? ¿Y por qué justo en su mochila? La respuesta, sin embargo, tendría que esperar. Porque lo que Samuel no sabía era que aquel sobre cambiaría todo en los días que estaban por venir. El sobre misterioso. Samuel apretaba el sobre contra su pecho mientras bajaba del bus, mirando nervioso a los lados como si alguien lo estuviera observando. El sonido de los motores, los gritos de los conductores que anunciaban las rutas y el bullicio de la terminal lo envolvían, pero él solo podía pensar en lo que llevaba entre las manos. El sobre era extraño. No pesaba demasiado, pero al sostenerlo se notaba que contenía algo más que simples papeles. No estaba sellado con pegamento, sino con una cinta roja bien ajustada, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se abriera fácilmente. Samuel caminó unos pasos y se escondió detrás de una columna de concreto, intentando protegerse del ir y venir de la gente. Miró otra vez el sobre. Se mordió el labio. Parte de él quería abrirlo allí mismo, pero otra parte temía lo que pudiera encontrar dentro. Finalmente, lo deslizó dentro de su mochila, cerró con fuerza la cremallera y comenzó a caminar hacia su casa. El trayecto le pareció eterno. Cada sombra en la acera, cada rostro desconocido que pasaba junto a él, parecía observarlo demasiado. ¿Será que alguien me sigue? ¿Y si se dieron cuenta de que lo tomé? Pensaba. Cuando por fin llegó a su barrio, respiró con un alivio profundo. Las casas pequeñas de fachadas pintadas, el olor a pan recién horneado de la tienda de la esquina y las voces de los vecinos saludándose eran familiares, un refugio seguro. Subió las escaleras de su edificio de 3 pisos, abrió la puerta del apartamento con la llave que siempre guardaba en su bolsillo y entró. ¿Samuel? La voz de su madre llegó desde la cocina. Llegaste tarde. ¿Qué pasó? El bus se demoró, respondió él, intentando sonar natural. Ve a lavarte las manos, que ya está casi la comida. Samuel asintió y fue a su cuarto, cerrando la puerta con cuidado. Se sentó en la cama, sacó la mochila y volvió a tomar el sobre. Esta vez no podía esperar más. Con manos temblorosas, deshizo el nudo de la cinta roja y abrió la solapa. Dentro había fajos de billetes. Samuel se quedó congelado. Nunca había visto tanto dinero junto en su vida. No eran unas pocas monedas ni billetes sueltos, eran varios fajos perfectamente apilados, sujetos con ligas. Entre ellos había además una pequeña hoja doblada en 4. El niño tragó saliva, sacó el papel y lo desplegó con cuidado. Las letras estaban escritas a mano, con tinta negra, en una caligrafía clara pero apresurada. No confíes en nadie. Cuida esto hasta que volvamos por él. Si alguien te pregunta, no digas nada. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Volvamos por él? ¿Quiénes? ¿Por qué lo habían dejado en su mochila? El corazón le latía tan fuerte que temía que su madre lo escuchara desde la cocina. Guardó el dinero y la nota de nuevo en el sobre, lo cerró torpemente y lo escondió debajo de la almohada. Luego, se miró en el espejo pequeño junto a su escritorio. Tenía el rostro pálido, los ojos abiertos como platos y un sudor frío en la frente. La cena fue un suplicio. Apenas probó un poco de arroz y frijoles, mientras su madre hablaba de las compras que tenía que hacer y de la tarea que él debía repasar. Samuel la sentía distraído, con la mente muy lejos. Cada vez que alguien pasaba por el pasillo del edificio o que un auto frenaba en la calle, él se tensaba, temiendo que vinieran a tocar la puerta. Esa noche no pudo dormir. Se revolvía en la cama, mirando el sobre escondido bajo la almohada. El silencio del apartamento parecía amplificado. El tic-tac del reloj, el crujido de los muebles, incluso el sonido lejano de un perro ladrando lo hacían sobresaltarse. ¿Qué voy a hacer con esto?, se preguntaba una y otra vez. Finalmente, al amanecer,
tomó una decisión: debía hablar con alguien. No podía cargar con un secreto así solo. Lo primero que pensó fue en contarle a su madre, pero enseguida lo descartó. ¿Qué le diría? ¿Olvidé la mochila en el bus y ahora tengo dinero que no es mío? Ella se preocuparía, quizá llamaría a la policía, y entonces todo podría empeorar. Su segunda opción fue su mejor amigo, Andrés. En el colegio siempre compartían secretos, y él era el único en quien confiaba de verdad. Quizá juntos podrían descubrir qué hacer. Así que, al día siguiente, metió de nuevo el sobre en la mochila, cerró con fuerza el cierre y se fue a la escuela. Caminaba con el corazón en la garganta, como si llevara una bomba escondida en la espalda. Cada vez que alguien rozaba su mochila en el pasillo, Samuel se ponía rígido. Al sonar el timbre del primer descanso, buscó a Andrés en el patio. Lo encontró junto a la cancha de fútbol, pateando un balón contra la pared. Andrés, necesito hablar contigo, dijo Samuel con urgencia. ¿Qué pasa? ¿Otra vez te regañaron en matemáticas? No. Es algo raro. Muy raro. Se apartaron hacia un rincón del patio, detrás de un árbol donde nadie los molestaba. Samuel abrió la mochila, sacó el sobre y se lo mostró. Andrés arqueó las cejas, sorprendido. ¿Qué es eso? Ábrelo. Cuando Andrés vio los fajos de billetes, soltó un silbido largo. Samuel, ¿de dónde sacaste todo esto? Samuel le explicó lo sucedido: el olvido de la mochila en el bus, el sobre dentro, la nota misteriosa. Andrés lo escuchaba con la boca entreabierta, cada vez más incrédulo. Esto es grande, Sam. Muy grande. Ese dinero no es de cualquiera. ¿Y si es de ladrones? ¿O de alguien peligroso? No lo sé. La nota decía que volverían por él. Andrés miró alrededor, como si temiera que alguien los estuviera observando. Bajó la voz. Tienes que tener cuidado. Si alguien dejó esto en tu mochila, significa que sabe quién eres. Quizá hasta te estaban vigilando. Samuel sintió un escalofrío. Nunca había pensado en eso. ¿Y qué hago? Preguntó, casi suplicante. Andrés se rascó la cabeza, nervioso. Tal vez deberíamos esconderlo. O entregarlo a alguien. ¿A la policía? No sé, Sam. Pero si lo guardas, pueden venir a buscarte. Y si lo entregas, también puedes meterte en problemas. Los dos quedaron en silencio, conscientes de la gravedad de lo que tenían entre manos. El timbre sonó de nuevo, llamando a los estudiantes a clase, pero ninguno se movió. Finalmente, Andrés dijo en voz baja: sea lo que sea, ya no puedes hacer como si no existiera. Esto te va a cambiar la vida. Samuel tragó saliva, mirando el sobre como si ardiera en sus manos. Sabía que su amigo tenía razón. Lo que había empezado como un simple descuido en el bus se estaba convirtiendo en un secreto enorme, demasiado grande para un niño de 11 años. Y lo peor de todo era que, en algún lugar de la ciudad, alguien más sabía exactamente dónde estaba ese dinero. Cuando volvieron por él, la semana transcurrió lenta y pesada, como si cada hora arrastrara una carga invisible sobre los hombros de Samuel. Él seguía escondido en su habitación, cuidadosamente oculto bajo la tabla floja del armario que solo él sabía mover. Aún así, cada vez que entraba a su cuarto, sentía que ese pedazo de papel lo observaba, que el dinero y la nota palpitaban como un corazón ajeno que no debía estar. Esa misma tarde subieron juntos al mismo bus, el de la Ruta 47. El vagón iba medio vacío. Samuel se sentó en el mismo asiento de la ventana donde había olvidado su mochila la primera vez. Con manos temblorosas, sacó el sobre y lo dejó allí, casi escondido entre el respaldo y el asiento. Los niños bajaron en la siguiente parada, con la esperanza de que todo terminara ahí. Pero no terminó. Esa noche, cerca de la medianoche, alguien tocó a la puerta del apartamento de Samuel. Los golpes eran fuertes, insistentes, como si no aceptaran un no por respuesta. Su madre, confundida, abrió apenas un poco, y en el pasillo se encontraban dos hombres altos, vestidos con chaquetas oscuras. Buenas noches, dijo uno con voz grave. Venimos a hablar con su hijo. La madre frunció el ceño. ¿Con Samuel? ¿Quiénes son ustedes? Amigos. Es importante. Ella, desconfiada, cerró la puerta de golpe y echó el seguro. Samuel, que observaba desde el pasillo, sintió que el estómago se le encogía.
Los golpes continuaron unos segundos más, hasta que finalmente se marcharon. La madre, preocupada, se giró hacia él. ¿Qué está pasando, Samuel? ¿Qué hiciste? El niño no pudo responder. Las palabras se le atoraban en la garganta. Solo atinó a correr a su cuarto, donde se encerró temblando bajo las cobijas. El domingo por la mañana, Samuel y Andrés volvieron a encontrarse. Decidieron que ya no podían manejarlo solos. Fueron hasta la estación de policía del barrio. Allí, después de muchas dudas, Samuel entregó el sobre y contó toda la historia, como lo había encontrado en el bus, la nota, los hombres que lo seguían. Los agentes escucharon atentos. Tomaron el dinero, revisaron la nota y luego intercambiaron miradas serias. Uno de ellos tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas rápidas. «Hiciste lo correcto, muchacho», dijo el oficial mayor. «Este dinero está relacionado con algo muy peligroso. No puedes imaginar lo que has evitado». Los niños no entendían del todo, pero algo estaba claro, ya no era un simple accidente. Esa misma semana, la policía capturó a una red de personas que usaba el transporte público para mover dinero ilegal. La noticia salió en la televisión, aunque sin mencionar a Samuel. Su madre, al enterarse, lo abrazó con fuerza, temblando solo de pensar en lo que pudo haber pasado. Para Samuel, la vida nunca volvió a ser igual. Aunque regresó a su rutina de escuela, amigos y juegos, algo en su interior había cambiado. Había comprendido lo cerca que estuvo del peligro, y como un simple olvido podía desencadenar una cadena de sucesos inimaginables. Andrés solía bromear. ¿Te imaginas que el sobre lo hubiera encontrado a alguien más? Samuel solo sonreía, aunque en el fondo sabía la verdad, no había sido casualidad. Alguien lo había elegido, aunque jamás sabría quién ni por qué. Lo único que aprendió fue una lección que jamás olvidaría. A veces, lo que dejamos atrás puede regresar con un peso mucho mayor del que imaginamos. Y cada vez que subía al bus después de aquello, Samuel miraba a su alrededor con otros ojos, como si las sombras ocultaran secretos esperando a ser descubiertos.